En el año 2012, el evento Avengers contra X-Men trajo un nuevo status quo para las colecciones mutantes. Por un lado, teníamos el resurgir de nuevos individuos con el Gen X, cosa que no ocurría desde el día M, donde la Bruja Escarlata básicamente extinguió a toda una raza. Por el otro teníamos a Cyclops, quien pasaría de ser el líder mutante indiscutido a una suerte de criminal de guerra, perseguido por la justicia. Y finalmente, tras bambalinas, digamos, a nivel editorial, veríamos el traspaso de Brian Michael Bendis, quien durante los últimos años había estado trayendo una sucesión de éxitos a las colecciones de los Vengadores, a las dos principales series mutantes. Estas serían Uncanny X-Men, la histórica, la del 63, la que se originó en su número 1 con guiones de Lee y dibujo de Kirby, y la otra, una nueva serie de nombre All New X-Men. En Uncanny básicamente se nos planteaba que Cyclops reúne a un grupo de antiguos colaboradores, en este caso Magic, la hermana de Coloso, Emma Frost y Magneto, y que tras escapar de una prisión de máxima seguridad del gobierno de Estados Unidos, iba a iniciar lo que en sus palabras era una suerte de revolución mutante por fuera de lo que eran el resto de los X-Men, que se lo habían montado en un huevo después de que asesinara a Javier al final de Avengers contra X-Men. Como respuesta a esto, y en las páginas del primer número de All New X-Men, Bestia, que de golpe empezó a sufrir una enfermedad terminal, cosa que en los números anteriores jamás se referencian, ni se ve, ni nada. Directamente un día se despertó y estaba enfermo terminal. Estas son las cosas que a veces Bendis tiene en su escritura, ciertas incongruencias o cosas que son muy convenientes. Bueno, en este caso, Bestia de golpe un día se despertó y se estaba muriendo, y sin poder encontrar una cura, lo cual duplica lo inverosímil, porque recordemos que él es un Vengador, y siendo un Vengador tiene discado directo con personas como Reed Richards o Tony Stark. Entonces, un poquito raro que no pudiera encontrar una solución a esto. Pero bueno, tiene así como una suerte de pensamiento desahuciado, está preocupado por lo que significa este movimiento revolucionario de Scott, que hace por fuera de los X-Men, y de una forma bastante cuestionable decide viajar al pasado, concretamente a la época de los primeros números de la serie de Uncanny X-Men, y traer a los 5 originales al presente, incluida su propia versión, con el afán de que Scott pudiera verse, o ver cómo empezó todo, cómo empezó su carrera superheroica, y reflexionar antes de que las cosas terminaran mal. Sí, como verán, es una premisa muy tirada de los pelos que existía también en su contexto original por el aniversario número 50 de los X-Men, o sea que era una suerte de homenaje. Y como antecedente, por ejemplo, tenemos un arco de Linterna Verde de finales de los 90, donde Kyle Rayner se encuentra con Hal Jordan, quien recientemente había fallecido en el evento como La Noche Final, que es traído al presente por una de esas cosas de los cómics, y que al final terminan uniéndose en contra de Parallax, que también había sido traído por una de esas cosas de los cómics. Un evento olvidable, simpático, pero que se extendió como mucho por 10 números. En este caso, lo que debió haber sido una historia de un par de numeritos terminó extendiéndose en el tiempo por una explicación ridícula, quizás por el morbo de los lectores que querían ver qué pasa, pero en un punto ya empezó a ser totalmente inconsistente el por qué los X-Men adultos veteranos decidían no enviar a estos chicos de vuelta a su época, poniendo en peligro todo el espacio-tiempo. O sea, ya formando parte de un universo cohesivo como es los cómics de Marvel, tener a 5 personajes desplazados porque sí, es algo que es inconcebible. Más que no los devuelven simplemente porque los chicos no quieren. O sea, raro. Raro, y como dije antes, Bendis. Y después tenemos que hablar también de las personalidades de estos chicos, a quienes cuanto más las desarrollamos, más extraños se sienten. Particularmente en el caso de Scott, está bien, juegan un poquito con el tema de que él se ve en la versión actual esta revolucionaria de Scott y dice, ¿cómo yo llegué a esto? Yo maté a Javier. En el caso de Hank, bueno, termina ayudando al Hank viejo a curarse de su enfermedad, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. O sea, y de hecho esto abre pie a un montón de historias donde el Hank joven de 16 años se nivela con el Hank viejo. Es una cosa totalmente estúpida. O sea, para un científico, cuanto más grande, más sabio es. O sea, más estudios acumula, más cosas descubre. La ciencia del mundo general avanza más. No sé, es totalmente estúpido el planteo que hacen acá. De hecho, tranquilamente lo podría haber salvado un Tony Stark, un Reed Richards, un
T'Challa, ¿no? Hay un montón de científicos por ahí dando vuelta, ¿no? Lo termina ayudando a su versión de quinceañera. Bendis, otra vez. En el caso de Iceman y de Ángel no hacen demasiado al principio, o sea, están medio ahí como alivios cómicos o para apoyar un poquito más. Por ejemplo, Warren inicialmente es un contrapunto, es el único que quiere volver. Y en el caso particular de Jean Grey, que casualmente era el único personaje que no estaba vivo en el presente, termina primero siendo algo por ahí interesante, medio emocional, de que tiene todo un destino por delante, donde termina sacrificándose, qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuanto más avanza este run, que supera los 30 números a fin de cuentas, más odioso se va volviendo el personaje, invadiendo la mente de la gente, manipulando, o sea, se vuelve una persona totalmente horrible. ¿Estamos de acuerdo? Volviendo un poquito al título de Uncanny, Cyclops junta a este grupito de rebeldes, terminan parando en una base abandonada de Arma X en Canadá, digamos, donde nadie los va a buscar, y forman como su versión de la escuela de Javier, salvando a varios mutantes que son cazados por S.H.I.E.L.D. o por sentinelas, y intentando hacer la vieja y confiable de cualquier título de X-Men, es decir, enseñarles a usar sus poderes. Sobre esta misma premisa avanzan los dos títulos, con la verdad que cero aventuras memorables. En el caso de Uncanny hay como una especie de conspiración donde hay unos sentinelas que van detrás de los mutantes y que S.H.I.E.L.D. parece que no sabe nada de qué sé yo, qué sé cuánto. También hay un plot con Mystique que involucra los dos títulos, donde Mystique está juntando fondos para comprar Madripoor y después lo maneja por medio del narcotráfico, pero todas cosas que la verdad que son bastante meh. Y esto me hace recordar a algo que dijo Chris Claremont una vez que vino a una exposición a Argentina, y que casualmente la vi, por eso lo estoy contando, que es que por este periodo casualmente la compra de Disney por parte de Marvel por parte de Disney ya se había consolidado y había una suerte de edicto que les bajaba que no podían crear como grandes historias ni grandes personajes, justamente porque las propiedades cinematográficas estaban en manos de Fox y desde Marvel, en una forma muy mezquina de manejarse, no querían generarle materia prima para que después la adapten. Entonces, como a su vez las colecciones de X-Men también movían dinero, o sea, no era que las podía cerrar como la de los Cuatro Fantásticos, que harían a los poquitos años, se ve que no movían tanta plata. En este caso era mantenerlas, pero con el mínimo indispensable. Y esto se nota porque hay mucho malo reciclado y muchas tramas chiquitas que en ningún momento intentan como explotar o ir a un lugar más interesante. Bueno, concretamente ambos títulos terminan convergiendo en lo que debería haber sido el final natural de todo esto, que era la batalla del átomo, el cual trae a otro grupo de X-Men, en este caso de un futuro lejano. O sea, tenemos a los 5 del pasado, tenemos a los del presente, que bueno, son los que estamos siguiendo, y hay un grupete del futuro que originalmente debió haber significado el regreso de los 5 a su época y el fin de toda esta época y avanzar a otra cosa siguiente porque ya no daba para más. Pero no, al final los 5 se quedan, hay toda una trama con que en realidad este grupo de X-Men que viene del futuro originalmente no son los X-Men, sino que son la hermandad de mutantes diabólicos del futuro. Después aparecen los que serían los X-Men, vemos las versiones futuras de algunos personajes y todo queda medio en la nada. Entre los puntos más cuestionables de este evento es que supuestamente en algún punto Javier tuvo un hijo con Mystique. Mystique también tuvo un hijo con Wolverine, entonces son hermanos y son quienes dirigen esta hermandad y qué sé yo, qué sé cuánto. Que al final de la batalla del átomo quedan varados en el presente y que después harían una reaparición en las páginas de All New X-Men. Y bueno, ¿qué pasa en lo que queda de todo este periodo? Básicamente nada. Porque como les dije, siguen estirando el chicle hasta donde no tiene sentido. En el caso de los All New X-Men hay una historia donde van al Imperio Shi'ar y que la quieren enjuiciar a Jean porque podría volverse el Fénix. Después los mandan de viaje al universo Ultimate. Después tienen aventuritas así donde pelean con randoms. Tenemos la infame historia donde Jean saca la fuerza a Iceman del closet, digamos. O sea, básicamente lo sacan del closet porque sí, porque a los pocos números ya termina All New X-Men. Entonces es como que fue todo una cosa simplemente para hacer un golpe de efecto y ver si lograban captar ventas por el lado del morbo. Y un par de numeritos después, en el 600, Iceman chiquito y Jean chiquita sacan del closet al Iceman grande. Lo cual tampoco tenía sentido, porque entonces ahora tenés dos Iceman salidos del closet. No sé, una cosa muy pelotuda que no, a mí la verdad que no le encontré nunca el sentido. En el caso de Uncanny, esta revolución finalmente termina siendo cancelada de forma abrupta por el propio Scott, quien después de un arco donde hay toda una historia que revela un supuesto mutante que el profesor Javier tenía escondido, que era un mutante mega repoderoso, y que lo deja en su testamento, donde también vemos cómo este mutante
recupera su memoria o sus poderes casualmente en el mismo momento que todos los X-Men están leyendo el testamento. Muy casualmente, como todo lo que escribe Bendis, por lo menos en esta época. Termina en desastre, con los X-Men intentando manejarlo y muriendo varios en el proceso. Y al final es Eva Bell, uno de los personajes nuevos que es introducido en Uncanny X-Men, quien con sus poderes de viaje en el tiempo termina evitándolo. Le cuenta todo esto a Cyclops y Cyclops medio como que hace clic y se da cuenta que todo lo que estaba haciendo mal. O sea, sí, tuviste leyendo 30 números de una supuesta revolución para que después venga una piba, le cuente algo y él decida tirar toda la mierda. Y básicamente después tenemos un final recontra anticlimático en el número histórico 600 de Uncanny X-Men, donde al final Cyclops va para el pacifismo, cita a todos los mutantes en Washington y todos saludan y fin, una poronga. La verdad que muestra el nivel de escritura que teníamos en esta época. Y dejando claro que sí, a los 5 del pasado todavía en el presente. Cosa que después se resolvería mucho tiempo después en un evento llamado Extinción. Y cuando digo mucho tiempo después, creo que 3 años después. Donde un cable del pasado que reemplaza al del futuro los termina mandando a la fuerza diciendo: che, están rompiendo todo esto. Si ustedes se quedan acá, todo esto va a terminar mal. Lo cual, curiosamente, era la misma trama de la batalla del átomo. Entonces es como medio reiterativo. Es otra vez vamos con lo mismo, alguien que viene del futuro, ¿no? Pero por lo menos ahí finalmente los manda al pasado y acá se terminó esta época. Cosa que tampoco justificó el hecho de por qué estuvieron acá alguna vez, porque de hecho vinieron al presente para hacer nada. Entonces, en síntesis, una época olvidable, llena de golpes de efecto, mala escritura, que básicamente viene a contar nada porque nada pasa en todos estos números que abarcan. Sumando las dos series, más o menos hablamos de cerca de 60 cómics, quizás más, y la verdad que no cuentan nada. Fíjense que el resumen que estoy haciendo básicamente son puras idas y vueltas, sumada a una caracterización espantosa de los X-Men adultos, que de hecho empezaría un periodo oscuro que terminaría recién con la llegada de Hickman, donde los personajes pierden totalmente su razón de ser, o sea, y terminan justificando muy fuera de personaje edictos editoriales, pero de repente ves a personajes como Tormenta, como Wolverine, como el propio Bestia, justificando todo este hecho de que no vuelvan a mandar a los 5 originales simplemente porque la editorial quizás les pareció que estaba vendiendo más y que no podían volver, y no tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, y así es como pasan las cosas. Así que bueno, este fue un resumen de una de las peores épocas de los X-Men, pero no va a ser la última porque todavía nos falta toda la mierda esa de la viruela M y los inhumanos, que seguramente voy a estar cubriendo pronto. Ya saben, si les gustó el video, obviamente déjenme un like. Como siempre, leo sus comentarios. Y si da la casualidad de que este es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas para ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.